Entonces, la gente del gobierno va para los tribunales, de acuerdo con Ricardo Nieves, en el colegio de abogados. Eso lo llaman pataleo. Eso se llama pataleo. Sí. Eso No. es. Y tú puedes ganar, ok, Domingo, tú puedes ganar la sentencia, pero primero, ¿cuándo la vas a ganar? Y segundo, ¿y el pleito mediático? ¿Y el político? ¿Quién lo ganó ya? No hace rato que perdieron ya. No, y además, al poder no le luce perder. No le luce ni perder ni ir a alegar en justicia. No, el poder no le luce. No le se ve luce. como abuso. No, porque cuando O debilidad. O debilidad. No, se ve debilidad, se ve como que está escondiendo la derrota. ¿Entiendes? Porque se supone que el poder es que está en mejores condiciones para hacer trampa. Así O para desplegar más recursos. Sí. Para usar un eufemismo. Bueno, yo no sé, pero madrugaron al PRM en el Colegio de Abogados. Sí. Lo madrugaron. Lo lindo es el efecto cascada que viene ahora con esa misma alianza que se hizo en la capital, que muchas se hicieron de manera local y comienzan a reclamar ante el tribunal, que ya ha definido con un nuevo presidente, a dar ganancias de causa en cada una de esas provincias donde se hicieron alianzas. Por ejemplo, como el caso de San Cristóbal, que de manera individual la alianza perdió, pero cuando tú lo sumas, Ahora, ganó. Y ya el PRM celebró. El problema pero ¿qué es... pasa? Escúchame, que cuando salga la sentencia, ganó el de la alianza también. Pero tú sabes cómo va a salir la sentencia entonces. Porque aquí lo que se. La Claro, discusión, porque los votos están ahí, están en alianza, la sumatoria. la discusión jurídica, y yo no tengo elementos porque no he visto los documentos, pero la discusión jurídica es si los acuerdos son oponibles al colectivo y son oponibles en los resultados, porque se hicieron dentro del plazo y dentro de los protocolos del reglamento electoral. Esa es la discusión. A mí me parece. La Comisión Electoral está validando. Perdón, a mí me. Sí, pero Sí, puede está bien, pero validarlo ilegalmente. Exactamente, aquí Sí. el gacetazo fue una validación también. O sea, a mí me parece, si es así, no lo estoy afirmando, que depositar por debajo de la mesa un acuerdo días antes y que el colectivo no lo sepa, en cierta forma incluso una burla a quien te votó a una persona sin saber que había un acuerdo para transferir indirectamente mi voto. Yo estoy votando por este candidato y resulta que este está transfiriendo como un ganado, me está reando y me está llevando otro lado sin yo saberlo. Eso es trampa en el más puro sentido. ¿Tú sabes qué es lo que académico. pasa? Que ahora, no sé si jurídicamente es correcto, porque hay que ver los reglamentos. Lo que pasa es que la triquiñuela, la burrundanga, como dice Ricardo Nieves y todo eso, es parte ya del algo popular de los abogados. No, Déjame por decirte, favor. te voy a decir por qué. Pero no en el colegio de abogados. Claro que sí. No, ahí no. En cualquier lugar menos Te voy a decir En por qué. justicia, Te voy a no, decir, por no, favor. en justicia no, en el colegio de abogados. Te voy a decir por qué. Porque hay un acuerdo también, que creo que se llama Moreca, creo que es el movimiento también, que se hizo en el caso de la sumatoria del PRM, que se hizo por atrás igualito también, y está sumándole, y con esos votos de Moreca es que él entra en competencia, para que tú sepas, y no se ha hablado porque todavía supone que Pues perdió. tú deberías estar ya discutiendo ese caso, porque tú sabes más del expediente que todo Es el para mundo. que tú sepas, o sea que los mismos que están reclamando Digo, José García triquiñuela, Primera vez que escucho también eso. lo tienen ellos mismos con un proceso que Mueca, sometieron. ¿cómo se llama la vaina? Moreca, Morequeta, algo así que Morequeta, llama. Yo puedo buscar el nombre que está aquí. También hicieron un acuerdo por atrás y lo sometieron callado. No, yo no tengo también. duda de que tú tienes la línea ahí. Bueno, de todas maneras, Llegó el té. de todas maneras, aquí hay una demostración deprimente del nivel que tiene la comunidad jurídica en República Dominicana. Deprimente. Todos esos acuerdos que sí se hicieron, que sí no se hicieron, que sí se firmó, que sí no se firmó. Todo lo que permite es ver una especie de pozo petrolero brotando petróleo por la perforación, pero de pus. Ay, mi madre. Oye, una cosa, Domingo. Los colegios de abogados. Moreca se llama el movimiento. No menciones esa burrundanga, hombre. Movimiento para el rescate del CAN, Moreca. Estamos hablando del lunes, de esto, y la primera vez que se habla de Moreca. ¿Cuándo sacaron eso del sombrero? Dime. Para que se. No, pero está aquí. Pero del lunes estamos en hablando las de actas, eso. en las actas Ninguna está aquí. persona que ha llamado aquí de ninguna de las partes, ni Trajano ni nadie, ha hablado de Moreca. Y ahora tú sacas Moreca. Esto es el sol de la tarde donde se dan las primicias. Ya. No, está bien. No te Oye. puedo contestar. No te puedo rebatir eso. Ay, no, Me eso jodiste, te me jodiste. Óyeme, en los colegios de abogados, colegios, no asociación ni nada de eso, colegios. Ni banda tampoco.
En otros países organizados, medianamente organizados, los colegios de abogados son instancias de consulta jurídica permanente respecto de reformas constitucionales, de altas cortes, de decisiones que afectan a la sociedad en materia de decisiones de orden jurídica. Los colegios de abogados son realmente instituciones de respeto que son valorados cuasi al nivel de las altas cortes de algunos países, porque tienen ganado un prestigio, un respeto, una trayectoria. Realmente cientistas del derecho van a esas posiciones y de ahí saltan a las a las más elevadas posiciones en el orden de la estructura jurídica de un país. Esos son lo que son los colegios de abogados de los países medianamente organizados. ¿Y tú te quieres reír un poco? No. ¿Tú te quieres reír? En el año 2012, ese colegio de abogados estaba proponiendo ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque lo son en otros países. Porque en otros países los colegios de abogados... Ese colegio de abogados, con ese nivel de robustez jurídica. Sí, con esa, ¿cómo se llama? Donde venden paleta y chicle. Una paletera. Esa paletera. Entonces, ellos propusieron eso porque alguien le informó en algún momento que en otros países organizados, sí, los colegios ellos no lo investigaron, seguro que no. Los colegios de abogados forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura o su nombre como se le llame en ese país. Y aquí un candidato que diga públicamente en esta misma cabina que el partido de oposición a su partido, que se lo viven comiendo vivo en el orden de la estigmatización de que es el partido más corrupto, que lo tienen en los pasillos judiciales y demás, dice que aquel partido que vive acarrereando públicamente a su partido le entregó 4 millones de pesos de 5 queses que habían acordado para la logística de él comprar votos para el partido que se le opone a él, a su propio partido. Pero eso es un nivel de degradación que yo no sé cómo él puede salir a la calle con su cara dura. Analizando lo que dice Domingo. Tú que eran llave de él, óyeme, Diego Vaina García. Sí, amigo mío, pero... ¿Y qué tú no le has dicho nada? No, ¿y por qué? Porque es él que lo hizo, no soy yo. Entonces, pero yo me quedé pensando lo que dice Domingo, que ¿cómo fue que dijiste Domingo con referente que al gobierno lo encontraron asando batata? Sí. Al PRM lo agarraron asando batata. Y yo pensando eso, yo creo que le metieron un autogol, fue. Con su misma bola. Domingo, ni tanto porque en su propia puerta le metieron el gol. 4 millones le dieron para asado de batata. Nada más de que nosotros estemos hablando que su partido de oposición y que la corriente y que el partido de ellos y que el partido oficial, el hecho de que nada más estemos hablando como si fuera o legitimando de alguna manera o normalizando eso que de lo que estamos criticando, que es como los partidos políticos han permeado los sindicatos, los gremios, todas las formas de la gente aglutinarse o agruparse, y eso no solamente es en los gremios profesionales y en los sindicatos, que ya cada vez son menos, sino, por ejemplo, tú te vas a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y ahí es complicado, y ahí también están permeados por los partidos. Y si tú quieres tener docencia, y si tú quieres aplicar para concursos, para docentes, tú tienes que alinearte con los partidos. Entonces, lo hemos ido normalizando hasta de manera inconsciente, que incluso la crítica que le hacemos a ese señor, Diego, a quien no conozco, ¿no? Más que cómo se comporta, porque por lo que dice él, bueno, es como si fuera un proxenetismo. O sea, aquí me dan tanto para que yo haga tal cosa. Qué descarado, a través de los partidos. Pero el primer descaro es ese, que tú tú estés alineado y afiliado a un partido y que como tal, como parte de esa franja o de ese sector o de ese partido político, esté interviniendo en una institución que, como tú dices, Graimer, está llamado a jugar otro papel totalmente distinto, como ha ocurrido, y lo decíamos ayer, lo conversábamos ayer aquí. ¿Cuándo tú has visto, por ejemplo, al Colegio Dominicano de Abogados intervenir frente a los tantos casos de corrupción? Fijar posiciones. ¿Verdad? Porque no pueden hacerlo, porque se están salcochando en su propia salsa, porque ellos son parte. Escúchame, ¿dónde está la opinión del Colegio de Abogados ahora mismo, por ejemplo, en esta discusión tan eminente jurídica que de Arrodón? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿O dónde estuvo cuando Barry? Que no la recuerdo, ¿O dónde estuvo cuando la Zulán? ¿O dónde estuvo cuando Odebrecht? ¿O dónde estuvo?
Que son casos jurídicos, que esto no es un tema político. No, pero pero están descalificados ética y Pero moralmente. tú tienes razón. Porque, Ivonne, tú tienes razón en teoría, pero en la práctica, entonces, aquí hay una pequeña contradicción. Y oye, ¿dónde? Decimos, los partidos políticos son los culpables de lo que está ocurriendo ahí por el desorden que hay. Y yo te diría, o todos diríamos, estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, lo que acaba de ocurrir es que una persona cometió un acto indecoroso y el partido político lo expulsó. O sea que el accionar de una persona de manera indecorosa, el propio partido que lo postura, que al que le estamos echando la culpa, no está de acuerdo con lo que hizo. Oye, y lo votó. lo votó porque perdió. Si hubiera ganado, no lo pero el vota. asunto- No, porque ven alianza, Pero no perdió. óyeme el asunto. El asunto no es Ajá. ni siquiera que el PLD lo votó, porque tampoco le quedaba de otra, porque fue demasiado descarado Y lo es hecho. ilegal, Si no, fuera de si proceso. no es el Han hecho, violenta- es han el violentado hecho. derecho de defensa. Si Bueno, no pues, es el hecho, entonces que es el hecho proceda. de que él como miembro militante o dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, estemos hablando, haya recibido propuesta de soborno de otro partido, que son los que quieren tener el control de un sindicato, de un gremio profesional, que su rol debería de ser otro, ¿entiendes? O sea, lo que critico es eso, cómo se expresa y cómo nosotros hablamos a partir de lo que le pudieron ofrecer, poniendo de lado incluso el hecho de que lo que hay es una pugna entre partidos políticos por el control de un gremio ¿Tú profesional. sabes por qué ¿Me pasa entiendes? eso? O sea, Porque estamos en un proceso político y aquí cada quien electoral y aquí cada quien tratará de sacar sus filos a conveniencia en función de Eso cómo es se ven cierto. frente al electorado. eso es cierto, pero normalizarlo yo creo que es peor. Pero los porque partidos- la crítica pero se concentra en otros aspectos. Los y no- partidos están haciendo un ejercicio constante de ese desmán, Ahora, voy a perdóname, terminé la idea, de desmontar una estructuras importantes para la sociedad, son intermediarios entre el poder y los actores sociales, como es el CODIA, como es el Colegio de Médicos, como La es el ADP. Colegio de Abogados, como es el Colegio, el ADP, que Los es una... estudiantes. la Federación de Estudiantes Dominicanos. Dominicanos, perdóname, yo vengo del movimiento estudiantil. La Federación Dominicana de Estudiantes La secuestraron. la destruyeron al mínimo expresión. Los partidos políticos, que es de las instancias que le quedan a la democracia para defender todo de lo lo que es- no es democracia. esas articulaciones intermediarias entre el Estado y la sociedad son fundamentales para la correntía Ahora, sanguínea Grimer. de esta sociedad. No, los partidos políticos no la Grimer, pueden destruir Son así los porque actores, sí. no es el partido. Permítame Porque hacer el partido es una institución. Es que hay una diferencia. Permítame hacer una pregunta, sobre todo a Ivonne y a Domingo, que tienen más memoria histórica. No, dilo con por su nombre, Eh, porque Se ha Con visto, memoria yo histórica. no lo he visto y no recuerdo, un nivel de exposición abiertamente, así, franca, del liderazgo político nacional de partidario en torno a este caso. O sea, un candidato presidencial, Leonel Fernández, hablando, un consultor jurídico del Poder Ejecutivo hablando, un presidente de un partido hablando. O sea, sacar el pecho abiertamente dentro de sin guardar la forma, por un conflicto que en teoría sabemos que es partidario, pero se puede manejar por debajo de la mesa con tema partidario. O sea, sacar el pecho se había visto así de esa forma. Tan abiertamente yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Por eso la crítica mía de que cómo nosotros hemos ido normalizando eso, que si bien sabemos ha ocurrido, ahora nosotros lo estamos hablando. ¿Ustedes como saben que por qué eso es ocurrió esto? Que no estoy diciendo que está bien y que está mal, estoy diciendo que yo no ¿Ustedes saben recuerdo por qué ocurrió que se esto? extrapolara lo pequeño a lo mayor, lo colegiado a lo electoral tan abiertamente, Lo que sin pasa guardar que, ningún lo que tipo de pasa es que forma. a este proceso, miren, decía Domingo ahorita de manera muy inteligente que al gobierno no le lucen ese tipo de actividades públicas de que recurrir porque se ve como debilidad o como abuso, por decir. Cuando el gobierno agarra y pone un vicepresidente de su partido o un presidente en funciones, es el cargo de Olivares, ¿verdad? El presidente en funciones lo pone frente a una actividad como esta. Óyeme. Te silencia por completo el candidato y él asume la vocería del tema. Está poniendo el partido delante y el candidato detrás. Lógicamente que todo el que tenga interés político de aquel lado y le pueda sacar provecho, se lo va a sacar. Mira, yo conocí, yo era miembro de la Federación de Estudiantes Dominicanos cuando esto que le voy a decir pasó. Era Hipólito Mejía, presidente de la República. Y ganó un dirigente estudiantil de un partido diferente al del PRD de ese tiempo, que hoy es PRM, que era el FES,
El FES era el partido del partido de gobierno, pero no ganó la Federación de Estudiantes. La ganó Robert Polanco. La ganó, no fue cuando Robert Polanco, la ganó otro de otro partido. Creo que era... Ambioris. No, era otro. Histórico. Era otro. ¿Tú sabes qué le hicieron a ese joven? A ese joven que la ganó y se juramentó como presidente de la FE. O no llegó a juramentarse en el proceso de transición, no me acuerdo. Económicamente lo ahorcaron. Mira, le persiguieron a la esposa que estaba en el gobierno. Lo persiguieron a él en términos personales, económicos. Le hicieron un estrangulamiento a ese joven. Lo acorralaron. Acorralaron para que él renunciara y renunció para que entonces asumiera la presidencia de la FE, el que era del partido de gobierno. Así fueron destruyendo ese organismo tan importante para lo que era el pensamiento crítico de los estudiantes de este país. Lo arruinaron, lo destruyeron. ¿Y dónde está hoy el movimiento estudiantil? Nada, secuestrado por los mismos que están secuestrando los otros organizaciones de frente de masa, como le decimos. Sí. Se comieron la Federación de Estudiantes Dominicanos. Domingo, tú recuerdas en los años 80, yo creo que nosotros hacíamos una referencia, que fue donde de manera más descarnada empezó con los sindicatos. Aquí empezaron entonces esa corriente política más abiertamente, que fue cuando se dividió la Central General de Trabajadores, que en ese momento la dirigía Francisco Antonio Santos, y que hubo un desprendimiento que fue de la Central de Trabajadores mayoritaria, que entonces era el Partido de la Liberación Dominicana. Ya la trinchera de la CAS, que la tenía Gabriel de Río desde siempre con su corriente reformista, y bueno, ahí la cosa se manejaba, pero ahí fue donde los partidos de manera ya más abierta, aunque claro, como ahora, Federico, como tú lo estás diciendo, yo creo que de alguna manera se han guardado mínimamente las formas, pero ahí fue que comenzó, y eso se fue extrapolando a todos los gremios profesionales y los sindicatos y demás, ¿no? Sí. Pero ¿qué? Eso fue así, fue ahí. ¿A quién le encargaron a Citracode? Yo creo que fue más atrás. Bueno. ¿A quién le encargaron a Citracode? Fue con FAUSA. Después del 63, aquí comenzó un proceso de fragmentación del movimiento obrero, que generó a UNACHOSIN, generó la propia CGT, que era una expresión de desprendimiento, sí. La CAS, porque la convivencia interna en el movimiento de trabajadores fue imposible. Se dio imposible, pero mira, fue la izquierda que lo dividió. La izquierda fue la que dividió. Eso es lo que mejor sabe hacer la izquierda. A todo el movimiento, a todo el movimiento laboral que se había construido al amparo de la corriente socialista y comunista. El papel de UNACHOSIN, por ejemplo, aquí en los años, yo no me voy como que tan atrás a los 60, pero ciertamente. Pero tú recuerdas aquí en los años 70 cómo era UNACHOSIN como movimiento de choferes, era cuando llamaba. Óyeme, pero además cuando llamaba a un paro. Cuando llamaba a un paro, que incluso por la situación político-social que vivíamos en ese momento, estoy hablando de los 12 años nefastos y sangrientos de Joaquín Balaguer, óyeme, tenía por supuesto que sí un componente político, pero eso era realmente un paro. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los gobiernos después? Está bien, pero lo que te estoy diciendo es el poder de convocatoria de los sindicatos que después se descuartizó. ¿Qué hizo Balaguer cuando volvió en el 90? En el 86. En el 86. Que todo eso que usted está mencionando sobre el tema de articularle el sistema, proceso huelgario. Entonces, Balaguer construyó dividió y le dio parte del pastel del transporte a otra figura. Cuando vino el otro gobierno, el de Leonel, crearon otra figura y descuartizaron totalmente el movimiento choferil. Sí. Y ahí sale Fenatrado, el otro, de ahí sale Juan Ubiere, de ahí sale Pérez Figuereo, pero ni de ahí sale toda esa gente. Ni siquiera me estoy refiriendo al movimiento de choferes como tal, sino a cómo se nucleaban todos los movimientos alrededor de una situación y de una causa.